soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo: tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas. Dice tu palabra, Padre, que por vida somos curados. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. Al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Romanos capítulo 8, verso 31, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escuche, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué? Escuche, viene el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, levante su voz conmigo y diga: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Diga conmigo: soy más que vencedor, por medio de aquel que me amó, que es Cristo Jesús. Ahora dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Fíjese nada más la situación que el apóstol Pablo habla en este hermoso pasaje que escribe a Roma, una iglesia que por cierto él ni siquiera había levantado. Sin embargo, tenía que dirigir la palabra de Dios como Dios le decía, y tenía que enviarla a aquellas personas a las cuales Dios le mostraba. Y entonces el apóstol Pablo, en alguno de sus recorridos, llegó a ver cuál era la situación que estaba prevaleciendo en la iglesia de Roma, y él posteriormente se atreve a escribirles una carta. Les habla mucho de la justificación, les habla mucho también de acerca de lo que puede separar del amor de Cristo, de todas las cosas vanas y malas, como en el capítulo 1 de Romanos, hablando acerca de que la gente, por buscar otros dioses, deja aún el mismo poder del evangelio de Dios. Y podía
podríamos llegar a hablar mucho acerca de lo que es la fe en el libro de Romanos, acerca de lo que es la salvación, principalmente la justificación. Pero entonces, llegado el capítulo 8 de este libro, él manifiesta algunas palabras que para el pueblo de Dios siempre van a ser básicas y siempre deben de tomarla del pueblo de Dios de una manera tan importante, porque su importancia es muy notoria para todos nosotros cuando la podemos llegar a atesorar como Él nos la ha dado. Y entonces, cuando en este pasaje le llega a decir a la iglesia de Roma: ¿quién te podrá acusar? ¿Quién te podrá separar? Y también ¿quién te podrá condenar? En estos hermosos pasajes que nosotros estamos leyendo, estamos viendo que el pueblo muchas veces carece de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo aquí. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre cree que de todo es acusado, el pueblo cree que siempre de todo es condenado, y el pueblo también cree que de todo es separado de Dios. Por lo cual muchas veces la gente llega a decir: ¿para qué voy a la iglesia, pastor, si sigo en pecado? ¿Para qué voy a la iglesia si no puedo cambiar? ¿Para qué voy a la iglesia si no ha habido un verdadero cambio en mi vida? Entonces, muchas veces no es que Dios te quiera condenar, sino que uno mismo se condena. No es que Dios mismo te separe, sino que uno mismo se separa. No es que Dios mismo te acuse, sino que la conciencia humana es la que está trabajando en la vida de la gente de tal manera que es lo que llega a causar el efecto en la vida del hombre. Entonces la gente muchas veces, sin preguntarle a Dios, ella misma se cuestiona y dirá: ¿alcanzaré la misericordia? ¿Alcanzaré el perdón de Dios? ¿Dios me amará todavía? ¿No será que Dios ya no me escucha? Pero es solamente la conciencia humana lo que hace que esto esté sucediendo. Sin embargo, Dios nos muestra a través del apóstol Pablo lo que estaba careciendo la iglesia en aquel tiempo, y decía: esto seguramente que va a ser algo muy notorio para el siglo XXI, lo cual también lo tengo que escribir para que ellos lo consideren. Y entonces lo que estamos viendo aquí son lo que muchas veces llega a utilizar el maligno para que nosotros podamos caer en ese juego, y que por supuesto en su momento no estemos nosotros más separados de Dios que lo que en un momento, quizá antes de conocerle, pudimos llegar a haber estado. Y entonces lo que estamos viendo son las tres etapas que el maligno maneja en la situación del cristiano, por lo cual podemos ver cuando dice la escritura en el verso 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La etapa número 1 del maligno es la acusación, y en el verso 34 viene: ¿quién los condenará? La etapa número 2 que utiliza el maligno es la condenación, y entonces viene el verso 35 y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Viene la tercera etapa, que es la separación. Es decir, lo que es la acusación, la condenación y la separación son tres etapas que el maligno maneja, pero muchas veces ni siquiera el maligno ni siquiera se llega a preocupar, porque dice: antes de que yo lo pueda condenar, la iglesia sola se condena. Antes de que siquiera yo la pueda separar, la iglesia sola se separa. Antes de que yo quisiera que la pueda acusar, la iglesia misma se acusa. Y entonces son las tres formas en las cuales el enemigo trabaja. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice: bueno, eso es como trabaja el maligno. Sin embargo, también Dios te ha dado armas a ti, porque para estos tres versos que escriben, el verso 33, 34 y 35, también él lo da la contestación. Dice: si Dios es el que te justifica, a la acusación Dios es el que te justifica. Verso 33, verso 34, rápidamente. Y entonces para la condenación, ¿cuál es la respuesta que da el apóstol Pablo? Dice: si Cristo es el que murió, entonces también es el que resucitó. Si en la primera te está diciendo, cuando te dice el apóstol: ¿quién es el que acusará a los escogidos de Dios? La respuesta a él: si Él es el que te justifica. La primera respuesta a la acusación es la justificación. Posteriormente, en el verso 34, él dice: ¿quién te podrá condenar? Para la condenación te voy a dar otra arma. ¿Cuál es la arma que nos puedes dar, Señor? A ver, entonces viene aquí: si Cristo es el que murió, más aún también es el que resucitó. Entonces para esto es ya no solamente la justificación, sino la resurrección. Diga conmigo: resurrección. Verso 35 dice: ¿quién te podrá separar? Señor, para la separación, ¿cuál es la arma? El arma que nos das para la separación. Entonces él contesta y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Verso 35, ¿quién nos separará? Dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. Aquí como que te dice: tú ya tienes la justificación, tú ya tienes la resurrección, pero también necesitas lo que es la identidad. Diga conmigo: identidad.
Si la gente hoy en día utiliza las armas para lo que es la acusación, la condenación y por supuesto que la separación absoluta de Dios, entonces no va a poder hacer uso de la justificación, de la resurrección y de la identidad que Dios le quiere dar como hijo. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano los que son hijos de Dios. Dios le ha dado a usted, no baje su manita, Dios le ha dado a usted esas armas para que usted las pueda habilitar en su vida: la justificación, la resurrección y la identidad. Diga conmigo: identidad. Entonces usted, bajo estos supuestos, usted tiene que decir: a ver, si el enemigo me acusa, yo estoy justificado por la sangre de Jesús, aleluya. Si el enemigo me condena, Jesús ya llevó todo en la cruz del Calvario. Por su resurrección yo no puedo vivir esa condenación. Y que si me quiere separar, entonces dice: ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Por eso es lo que el apóstol Pablo tenía en ese momento, la intención, y entonces lo plasmó en aquella carta, la manda a Roma, y entonces dice: ahora sí, las tres armas que tienes para la acusación, para la condenación y para la separación son también la justificación, son la resurrección de Cristo Jesús y por supuesto que la identidad como hijo de Dios. Porque escúchame, tú eres hijo de Dios, y entonces si tú eres hijo de Dios, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? Si Él sobre todas las cosas te ha hecho más que vencedor. Alguien diga aquí amén. Y entonces viene esta etapa. Y cuando el apóstol manifestaba esto, el apóstol ya lo había visto. ¿Por qué? Porque era algo que estaba latente, algo que llegó a suceder en el cuerpo de Cristo también. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Jesús estaba viviendo estas mismas etapas. Señor, lo que tú me has mandado a hacer, eso es lo que voy a hacer. Y entonces quizá previo a su muerte Él dice: pero también, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está bien, entonces como aceptas que haga mi voluntad en tu vida, Jesús, entonces tienes que pasar por estas tres etapas. ¿Cuáles? La acusación, la condenación y la separación. Y cuando yo le puedo decir a la gente: Cristo Jesús fue separado de Dios, quizá la gente hasta se pensó: ¡ay, Ave María Purísima! Jesús pasó estas tres etapas. Jesús pasó de la misma manera las mismas tres etapas, pero también Jesús dijo: mayores cosas que los que yo hago haréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué te enseña? Que así como Jesús pasó estas tres etapas, Él las pasó para que tú no las pudieras reprobar. Él, cuando era probado en estas situaciones, Él le decía: Señor, yo la asumo, yo tomo esta responsabilidad, pero es para que el pueblo de Hay Poder en Jesús, en su tiempo, seguro que ellos no van a poder sufrir todo lo que yo estoy sufriendo por ellos. Así que ahora a ti nadie te puede acusar, no te puede condenar nadie, y por supuesto que nadie te puede separar del amor. ¿Por qué? Del amor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya sufrió lo que tú deberías haber sufrido. Cristo Jesús fue separado para que tú no fueses separado. Él ya fue condenado para que tú no lo fueras, y de la misma manera Él también fue acusado para que tú fueras justificado. Alguien diga que amén. Y entonces viene, quiero entrarle aquí al tema. Quiero enseñarle entonces cuáles son las tres etapas del maligno. Si es la acusación, la condenación y por último la separación de Dios, quiero que lo veamos primeramente a la luz de la palabra en el cuerpo de Cristo. Jesús vino aquí y entonces Él lo vivió. Vea conmigo por favor, libro de Lucas, capítulo 23, en el verso 2. Vamos a ver primero lo que es la acusación. ¿Qué fue la acusación que Cristo Jesús llegó a vivir? Dice la escritura: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Escuche, comienza diciendo este verso: y comenzaron a acusarle. Viene la acusación. Satanás quería que a través de toda esta gente Jesucristo fuera acusado. ¿Qué es acusar? Esta palabra griega enkaleo quiere decir incriminar o denotar una oposición. Cuando se le acusa a alguien, en ese momento se está viendo una acusación, se le está incriminando de algo, y por supuesto que está habiendo una oposición. Y entonces en el momento en el cual llega la oposición, la incriminación a Jesús, se le estaba acusando. Jesús lo que hizo fue hacer esto. A Jesús se le acusó, pero cuando Jesús se le acusaba, Él no abría su boca. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, que fue llevado como oveja al matadero. No abrió su boca, sino que enmudeció. Es decir, Él en ese momento se pudo haber levantado y dicho: a ver, no seas chismoso, yo lo dije de esta manera. Pero Jesús en ese momento estaba viendo que Él tenía que ser acusado para que tú y yo
cuando fuésemos acusados, no pudiera causar ningún tipo de oposición, nada de lo que está aquí escrito en el acta de los decretos, que era contra ti, que era contra mí, nos pudiera llegar a perjudicar, de tal manera que llegaban y le decían: Jesús dijo que tirara este templo y que lo podía levantar, y Jesús callado. Además dijo que no le dieran tributo al César, y Jesús callado. Venía la acusación. Escúchame, cuando el pueblo de Cristo se siente acusado, nada de lo que no haya llevado Jesús, por supuesto, nada de lo que no haya sufrido Jesús por ti, Jesús mismo fue acusado. Lucas capítulo 23, que estamos verso 10. Dice: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. La acusación seguía en contra de Jesús. Pudo haber dicho Jesús: oye, ya no te cansas de acusarme. No, es para que se cumpla la palabra. Verso 14, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. La gente llegaba y entonces estaba manifestando sobre la vida de Jesús la acusación. Por eso cuando el apóstol Pablo escribía la carta a Roma, en ese capítulo 8 decía: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque él había evidenciado lo que en aquel momento había sucedido en la vida de Jesucristo mismo. Y entonces dijo: bueno, así lo acusaron, pero ya acusaron a él, seguramente que al pueblo ya no le pueden acusar. ¿Por qué? Porque cuando llega esta etapa de la acusación para el pueblo, ahora ya tienes a alguien que te puede justificar, alguien que levanta su bandera en contra del enemigo y que se pone a favor tuyo, y que sobre todas las cosas te puede dar la victoria. Alguien diga aquí amén. Eso lo hicieron con Jesús. También la condenación, no solamente la acusación, sino también la condenación. Vaya usted conmigo, Marcos capítulo 10, verso 33. Dice la escritura: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Diga conmigo: condenación. Venía aquí la condenación. Jesús ya sabía, estaba anticipando lo que había de venir, y dijo: y le condenarán a muerte, y me entregarán, o le entregarán a los gentiles, hablando Jesús en ese momento de sí mismo. Y entonces venía aquí, ya no solamente se quedaba en la etapa de la acusación. Jesús ya dijo: no solamente me van a acusar, porque en la etapa de un proceso penal no solamente es la acusación, no solamente pueden decir: bueno, ya es la situación de la acusación. Después de la acusación que viene la sentencia, y después de la sentencia ahora sí, ya viene la purga de la misma. ¿Por qué? Porque se cometió un delito, por eso le estaban tratando de acusar mediante un acto incriminatorio. Pero viene aquí Jesús y él ya estaba preparándolos. No solamente me van a acusar, sino que también me van a condenar. ¿Pero qué quiere decir condenación? Escuche, condenación quiere decir, esta palabra catacrino griega, quiere decir dar una sentencia, dar la sentencia de un juicio en sentido contradictorio. Es decir, cuando viene la persona para ser juzgada, entonces en ese momento le dicen: ¿qué crees? Que la sentencia salió en tu contra, por lo tanto fuiste condenado a tantos años de prisión preventiva. Así le dice el juez. ¿Por qué? Porque está en una situación de condenación. Era lo que querían hacer con Jesús, no solamente acusarlo, sino ahora condenarlo. ¿Qué fue lo que hizo? La condenación fue llevarle a la muerte. Por eso cuando él mismo los estaba preparando en Marcos 10:33, él mismo estaba manifestando: y a mí me van a condenar a muerte. Y cuando me condenen a muerte, bueno, que no les sorprenda nada, es parte de lo que yo ya les estoy diciendo que va a suceder en mi vida. Marcos capítulo 14, verso 63. Lea usted conmigo, por favor. Entonces Marcos 14, verso 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos, ¿qué dice? Y todos ellos le condenaron. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Aleluya.
Entonces aquí se estaba cumpliendo no solamente ya la acusación en el cuerpo de Cristo, sino la condenación. ¿Qué es lo que tienes que purgar, Jesús, por lo que veniste a predicar? La muerte. ¿Por qué? Porque Pablo lo había evidenciado y había dicho él mismo, sí es cierto, así como Cristo lo pasó, ¿quién lo puede hacer ahora en contra de ustedes? ¿Quién lo podrá llegar a hacer? A Cristo lo acusaron, no solamente eso, a él también lo condenaron. Es decir, la sentencia salió en su contra. Y Mateo capítulo 27 en el verso 3 dice la palabra de Dios: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, diga conmigo, era condenado. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces aquí ya viene, se consuma la condenación. No se cansó el pueblo con la acusación, sino que entonces viene, después del acto incriminatorio que le echaron a Jesús, ahora sí viene la situación de la condenación. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra. Pablo lo vio y dijo, no, a él sí lo acusaron, a él también lo condenaron. A él esa sentencia fue una sentencia desfavorable. Y entonces cuando Pablo dijo, pero a ustedes ¿quién los puede acusar? ¿A ustedes quién los puede condenar? Y él manifestaba como verso, como un capítulo número 3, podríamos decir, ¿y quién los puede separar del amor de Cristo? Porque a Cristo también los separaron. Alguien diga amén. Vámonos a Mateo capítulo 27, verso 45. Viene la separación. Primero la separación que usted conoce de cuando todos le dejaron solos, y entonces desde aquel momento todos le dejaron solos. Pero es humanamente, podemos hablar de que le dejaron solos. Hoy la gente se queja, me dejó solo mi padre, me dejó solo mi madre, me dejó solo quien sea, mi marido me abandonó. ¿Qué te preocupas mientras no te abandone el Dios de los cielos? Aleluya. Escuche, y entonces a Jesús cuando él vio esto, él sí se sintió abandonado del Padre. ¿Por qué? Porque todo el pecado de la humanidad estaba puesto en él. Lo que tú robaste, lo que tú mentiste, lo que tú fornicaste, tu adulterio, tu malicia, tu maldad, toda fue puesta en la vida de Jesús. Y entonces Jesús todo lo traía cargando en ese morral. ¿Por qué? Porque el pecado de toda la humanidad fue puesta sobre Jesús. Y es lo que estaba viendo Pablo. Al pueblo sí, ¿quién lo puede justificar? Al pueblo, ¿quién lo puede acusar? ¿Quién lo puede condenar? ¿Y quién lo puede separar? Jesús. Sí fue así. Jesús fue acusado, Jesús fue condenado, y por supuesto que también Jesús fue separado. Mire lo que dice la escritura: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en ese momento sí estuvo separado de Dios. Dios le dio la espalda, Dios volteó de él el rostro. No te puedo volver a ver, hijo mío, porque estás lleno de pecado. Pero yo no pequé, Padre. Es el pecado de toda la humanidad. Sí, es cierto, pero ese pecado que tienes, ahora hay una separación entre tú y yo. ¿Por qué? Porque no puedo yo voltearte a ver ese pecado. Eso Jesús lo vivió. Y entonces aquí se cumplía. Pablo dijo, sí, a Jesús ciertamente lo separaron de Dios. Jesús con el pecado de la humanidad. Si la humanidad desde el huerto del Edén nunca hubiera tenido ningún pecado, por supuesto que Jesús, mire, nada hubiera llevado en sí mismo de pecado, nada. Por lo tanto, no lo podían separar del amor de Cristo. Aleluya. Si en tu casa no hubiera golpes, si en tu casa no hubiera maltratos, si en tu vida no hubiera robo, si en tu vida no hubiera pornografía, si en tu vida no hubiera maldad, seguro que entonces Cristo Jesús ni siquiera hubiera tenido que haber. Pero como en tu vida había todo eso y más, entonces Jesús dijo, yo tengo que ir a morir por la humanidad. Y entonces él estaba cargando el peso completo de toda la humanidad. Oiga, alguien diga que amén. Estaba cargando el peso de todos. Eso lo vivió Jesús. Pablo lo vio y dijo, sí, a Jesús sí lo separaron también. Vea usted conmigo, ya había sido profetizado por Isaías, capítulo 59 de este libro, verso 1, manifiesta el profeta y dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escúcheme, la vida de Jesús estaba sucediendo esto.
Todo esto, ¿por qué? Porque el pecado hace que Dios voltee su rostro y que digan, no puedo tener comunión contigo. No es que yo te haya separado, sino que el pecado que tienes, el enemigo lo utiliza como una arma y te separa de mí. No soy yo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo lo veía así. Si regresamos al pasaje de Romanos capítulo 8, por eso escribí el apóstol Pablo y decía en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Te quería acusar. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Te quería condenar. Y verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Te quería separar. Estas tres etapas, digamos que es un proceso incriminatorio para poder llevar a una persona para que purgue una condena, aunque en sí misma no haya hecho ni haya cometido ningún tipo de delito. Pero a Jesús le dijeron, tú lo hiciste, Jesús, a ti te acusamos, tú lo hiciste, te condenamos, y tú lo hiciste y hoy quedas separado, no solamente de tu familia, no solamente de tus amigos, sino del Dios de los cielos mismo. Aleluya. Esto sucedió en la vida de Jesús. Pero esto, cuando lo habla el apóstol Pablo en Romanos 8, dice, espérame, pero hoy las cosas cambian, porque hoy somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Antes no podías decir, si no era por la mano y la misericordia de Dios, no podías llegar a tener ningún tipo de beneficios, no podías llegar a tener justificación. Por supuesto que no operaba en ti la resurrección, y por supuesto que no tenías identidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que hace que no te acusen, que no te condenen y que no te separen. Que la justificación, la resurrección y la identidad que tienes como hijo de Dios. Viene el maligno y te dice, has pecado, te vas a ir al infierno. Te digo que no, Satanás, porque Cristo Jesús ha muerto por mis pecados. Y dice la palabra de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es tu abogado. Pero vamos a ir para allá, vamos para allá. Si esto sucedió, las situaciones que pasó en la vida de Jesús nos enseñan lo que nosotros podríamos llegar a vivir, entonces vemos que también estas mismas tres etapas son las mismas que muchas veces nosotros no hemos evidenciado, pero como hijos de Dios que somos, las pasamos, pero Él nos ha dado las armas para que tú y yo podamos también librarlas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alguien déle una ofrenda de palmas al Rey que vive. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Vamos a verlo en la vida del pueblo de Dios. Vaya conmigo a Daniel. Daniel capítulo 6, verso 4. Dice la escritura: entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Diga conmigo la acusación. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Diga conmigo, era fiel. Cuando viene el enemigo y quiere acusar al pueblo de Dios y te dice, eres un pecador, el Señor te voltea a ver y dice, no, este es fiel. Aleluya. Viene el maligno nuevamente, mira cómo se está portando. No, porque Él es fiel. Aleluya. Él me ama. No hay nada por encima de mí para la vida de ese cristiano. Por eso cuando viene el maligno no puede haber nada que pueda acusarlo. Y a Daniel le hicieron esto. Dice la escritura: buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. ¿Cómo? Pues era fiel. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí venía la gente, como muchas veces quizá venga el enemigo en contra de tu vida. Y entonces cuando viene el enemigo en contra de tu vida, quizá te voltea a ver. Y cuando te voltea a ver, quizá tú puedas decir en ese momento: aleluya, yo voy a la iglesia, no falto, toco, grito, despido a la gente, la recibo. Pero cuando el Señor ve tu vida, dice: no, creo que sí vas a ser fácil de que te puedan acusar. Vas a ser fácil, eres presa fácil en manos del enemigo. ¿Por qué? Por tu infidelidad. Vienes a la casa de Dios y vienes cuando quieres, aunque no digas amén. Aleluya.
Vienes aquí y haces lo que quieres. ¿Por qué? Porque no eres fiel para con tu Dios. Dices verdaderamente, escúcheme, la fidelidad habla de guardar un pacto cabalmente. Eso es fidelidad. Y entonces cuando vienes y dices, ¿cuántos van a dejar de golpear a su mujer? Amén. Y llegas y golpeas a la mujer, entonces tú has sido infiel. ¿Por qué? Porque no cumpliste cabalmente a la palabra que tú mismo habías dado. ¿Cuántos dicen amén? Aunque los otros no digan amén, también es amén. Aleluya. Y tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Y no lo buscas, eres infiel. Y tienes que servirle a Dios como nunca y como nadie. Y si no lo haces, caes en la infidelidad. Por eso viene el maligno y te acusa. ¿Por qué? Porque cuando llegas a casa dices, ay, me siento un poco culpable, pero se me va a pasar, claro, por la infidelidad que tienes delante de Dios. Aunque no digan amén. Pero no lo habían provocado, no lo habían hecho en la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque su testimonio daba mucho de qué hablar. Cuando Daniel en ese momento veía lo que estaba sucediendo, Daniel dijo, no, Dios mío, ¿cómo crees? A mí no me pueden acusar, porque mi mismo testimonio respalda lo que yo soy. Aleluya. A Daniel no lo podían acusar. ¿Por qué? Porque tenía identidad. Alguien diga que amén. Tenía la misma identidad que tenía, por supuesto que no le permitía que alguien lo pudiera acusar. Ahí estamos en Daniel 6, verso 24, dice la palabra de Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Por qué? Porque en ese momento la acusación que había venido en contra de Daniel, a Daniel le dijeron, ¿sabes qué? Cuando se comience a tocar el arpa, el salterio, todos los instrumentos de música que tenemos, y no te postres delante de esta estatua que hemos levantado, lo vamos a echar al foso de los leones. Daniel dijo, no me digan, ¿y con qué? ¿Con qué permiso? Te vamos a acusar porque no te has postrado delante de la estatua. Escúcheme, era lo que quería el pueblo. Pero como usted puede ver, dice la escritura, ¿quién te puede acusar si Dios es el que te justifica? Aleluya. ¿Quién? Todos estos que estaban acusando a Daniel, como en este verso que acabamos de leer, si Él es el que te está justificando, en ese momento dijeron, ¿quiénes fueron todos aquellos que te acusaron? Son aquellos que están allá, échenmelos acá. Y ellos mételos al fondo de ahí del donde está la fosa de los leones. ¿Por qué? Porque cuando echaron a Daniel, yo me imagino que le dijeron, a ver, métete a Daniel. Y el rey en ese momento ha de haber dicho, para que sea un escarmiento para todo el pueblo, súbanle a la flama 7 veces más. Metieron a Daniel, allí va Daniel. Y cuando Daniel llegó al foso de los leones, se ha de haber puesto sus lentes, aleluya. Me han de haber traído a la playa privada. Se puso sus lentes, se puso su bikini, su traje de baño, sus chanclas. Ya empieza a hacer un poco de calor, a ver a qué horas viene el sol. Escúcheme. Y que se encuentra ahí unos enormes leones. Imagínense Daniel. ¡Uy! Daniel confiado. ¿Qué creen, mis queridos leoncitos? ¿Tienen hambre? Se van a seguir quedando con ella, porque su platillo no soy yo. Aleluya. Dios es el que justifica a aquellos que son fieles. ¿Por qué? Por el testimonio de uno. Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que cuando viene el maligno, ve tu amor, ve tu testimonio, ve tu fidelidad, ve tu lealtad, ve la práctica de la palabra que tienes. Entonces cuando te quiere acusar dice, ¿para qué lo acuso? Quizá el que termine en el foso de los leones sea yo. Aleluya. Y todos sus achichincles. ¿Por qué? Porque ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios si Él es el que te justifica? ¿Quién puede acusar cuando tú andes donde andes? Llega el maligno, mira cómo está, mira lo que está pensando. En ese momento dices, justificado soy por la fe, por medio de Jesucristo. ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Rey? Aleluya. Vámonos. Juan capítulo 8. Ya no solamente venía la acusación para Daniel.
Vamos a ver este pasaje de Juan 8, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero vamos a entrar a la etapa de la condenación, ya no nada más acusación. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya pasamos de la acusación, vamos a la condenación. ¿Ninguno te condenó? Todos los que te acusaban venían con un acto incriminatorio. Te querían incriminar por algo. Lo hayas hecho o no, yo no te voy a juzgar. Lo hayas hecho o no. Pero Jesús le dijo: pero de aquí querían que fuera evocada una sentencia contradictoria, que la cual pedía tu muerte. Y entonces le pregunta a la mujer: ¿dónde están todos los que te acusaban? Señor, ya todos se fueron. Le dice Jesús: ni yo te condeno. La condenación, es decir, la sentencia en tu contra, yo tampoco la voy a expedir. No voy a pedir una sentencia en tu contra que te lleve a la muerte y que por supuesto te separe de tu familia y también de Dios. Yo no puedo emitir una sentencia contradictoria. No lo voy a hacer. Vete y no peques más. Aquí viene entonces el segundo supuesto que vimos en Romanos 8, cuando dice entonces: ¿quién condenará? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién los va a condenar? Y entonces dice: si eres el que también resucitó. Así aquí Jesús estaba parafraseando: yo te podría hoy condenar, porque yo voy a llevar el pecado de toda la humanidad. Es decir, ese pecado que habla en Colosenses 2 está puesto en actas. Y esta acta manifiesta que tú eres una adúltera mujer. Eres una adúltera, y por ser adúltera te tienes que ir al infierno, tienes que morir, y por supuesto que te vas a ir al infierno. El que tiene el actas de los decretos ahora era Jesús, y en ese entonces que ya tenía Jesús el acta de los decretos, lo único que tenía que hacer Jesús con ella, como sabía que iba a morir y por supuesto a resucitar, entonces era el que podía tomar este acta de los decretos y decir: mira lo que hago con el acta de los decretos, Satanás. Y esta acta de los decretos la clavó en la cruz del Calvario. Por eso manifiesta el apóstol Pablo: ¿quién te puede condenar? Si Cristo Jesús es el que también resucitó. Verso 34 de Romanos 8. ¿Quién te puede condenar si Cristo es el que resucitó? A la mujer le digo: ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo tampoco te voy a condenar, porque esta acta de los decretos, a causa de tu cambio, a causa de tu transformación, a causa de tu restauración, a causa de ese cambio de vida, a causa de cambiar tus lineamientos, porque antes decías como la mujer de Proverbios 8, que salía a buscar después de que el marido se iba a hacer sus negocios y salía con la bolsa del dinero. La mujer salía a buscar por las plazas a alguien que pudiera llevarlo a la cama. Manifiesta el libro de Proverbios capítulo 8. Pero entonces dice Jesús: quizá es la misma situación, pero ahora yo no te voy a condenar. ¿Qué necesito hacer para que nadie me condene, Jesús? Vete y no peques más. Si tú estuviste en una situación de pecado, en este momento dice el Señor: yo no te voy a condenar, hoy no es el tiempo de. Sin embargo, hoy te dice: vete y no peques más, porque tu cambio de vida manifiesta que eres hijo de Dios. Tu testimonio manifiesta lo que eres delante de Él. Tu vida, el cambio de tu vida verdaderamente demuestra si ya le aceptaste, si ya le recibiste, y si ahora puedes vivir la vida como Él te la ha dejado delineada. Aleluya. Pero ese es el cambio de vida. Alguien diga que amén. Dice
Primera de Reyes capítulo 8 verso 31. Dice la palabra de Dios: si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tu siervo. ¿Cómo? Condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. Pero dice también, justificando al justo para darle conforme a su justicia. ¿Cómo es que vas a justificar al justo? Sí, voy a justificar al que es justo. Voy a justificar al que me busque. Voy a justificar al que tenga un cambio de vida. Voy a justificar al que sea transformado por mi poder. A él sí lo voy a justificar. Y cuando llegue el enemigo que le diga, lo he venido a acusar y quiero que sea condenado, en ese momento le voy a decir, él ahora ya es justo por la fe. Él ahora ya es justo porque lo he comprado, y su cambio de vida, su testimonio es ahora diferente al que era antes. Alguien diga aquí, Cristo vive. Y entonces el mismo apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, en el verso 1, y manifiesta: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero él mismo dice y aclara: espérame, no vayas a creer que ahora ya puedes ir y pecar y nadie te puede condenar. No vayas a creer que ahora sí ya te puedes ir de adúltera mujer como la que de Jesús y ahora sí ya puedes hacer esto. No, él mismo manifiesta y dice en ese verso 1: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Ay, entonces no puedo ir y pecar. No, es la justificación opera, y por supuesto que la falta de condenación del enemigo para tu vida opera cuando tú has conocido lo que es Cristo en tu vida y ya no te mueves conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien diga que amén. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿Sí le puede dar una ofrenda de palmas al Rey? Aleluya. Esto no te invita a pecar, al contrario, te pone un freno. Esto no te dice, puedes pecar, ya nadie te puede condenar. No te puede condenar si andas conforme al Espíritu. Si andas carnalota, por supuesto que va a venir, mira, Porqui te puede condenar, ni siquiera el diablo. Aleluya. El diablo ya ni se preocupa muchas veces por los cristianos. ¿Para qué le metemos ahí el pie si solitos se andan tropezando ellos mismos? ¿Para qué me preocupo por llevar división si solitos se andan dividiendo? ¿Para qué me preocupo por llevar murmuración si solitos andan murmurando? ¿Para qué les levanto otros dioses si ellos mismos se creen Dios? Aleluya. Aunque no digan amén. ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al que vive? Désela fuerte al Rey. Y bien, entonces, en la vida de la iglesia, también tratando de separar el enemigo. Mateo 26, verso 70. Dice la escritura: Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Escúchame, la separación aquí venía ya para Pedro. En el caso de Daniel lo habían acusado, no había prosperado por su fidelidad, por su testimonio. Venía la acusación para aquella mujer adúltera en el tiempo de Jesús y no había prosperado la condenación. No solamente esa sentencia no había salido en su contra, sino que había aquí la postura de poder reivindicarse y poder llegar a la restauración mediante un cambio de vida. Vete y no peques más.
Pero llega en el momento del momento del apóstol Pedro, y Pedro, uno que había recibido un título cuando Jesús estaba en la tierra, dice la escritura, estos son los nombres de sus 12 discípulos, a quienes también llamó apóstoles. Tenía su título de apóstol, apóstol de Jesucristo, generación 33-36, 30-33. Luego de haber recibido, tenía su cuadro, su título en casa. Llegaba, se paraba la corbata, decía aleluya, soy un apóstol de Cristo. Pero viene el momento de la prueba, viene el momento en el cual él iba a tener que ser probado mediante esta separación. Y esta separación que tenía en ese momento era porque él no había podido guardar la línea que él mismo había manifestado durante mucho tiempo. Él mismo le había dicho a Jesús: Señor, nunca te acontezcan tales cosas. Jesús se apartó de él cuando le dijo que cuando Jesús había manifestado: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos y entonces Pedro le dijo: no, Señor, nunca te acontezca esto. Jesús se apartó y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo. Pero Pedro, que no quería que Jesús fuera muerto, cuando llega el momento de la aprehensión de Jesús, ahí estaba Pedro, saca la espada, le corta la oreja a aquel soldado romano llamado Malco. Y entonces dice la palabra de Dios, Pedro era de los que estaban con él. Él prometió y dijo: Señor, yo nunca te voy a dejar, aún mi misma vida voy a dar por ti. Ay, Pedrito, no sabes lo que dices. Antes de que cante el gallo, me has de haber negado ya 3 veces. Aleluya. Venía la etapa de la separación de Pedro. Daniel no había reprobado aquella etapa de la acusación. La mujer adúltera tenía una nueva oportunidad para el cambio de vida, pero venía con Pedro y Jesús le decía: ay, Pedrito, te quieren separar de mí, pero eso solamente depende de ti, si tú quieres que así sea. Y entonces aquí viene una situación para mal. Pedro hablaba bien, donde quiera que llegaba decía: hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Llegaba y decía: la paz sea con vosotros. Aun cuando iban a crucificar a Jesús, de tal manera que le dijeron: no puedes negar que andas con Jesús, porque tu misma forma de hablar me dice que eres cristiano. Aleluya. Hoy quizás muchos estén pasando por esta situación. Muchos andas entre que sí das el cambio de vida y no lo das. Andas entre que sí te decides por verdaderamente seguir a Cristo y verdaderamente no. Estás ante una disyuntiva a la cual tú puedes decir: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué es lo que tengo que tomar? Pero el Señor no te va a contestar lo que Él mismo ya plasmó en su palabra y dijo: oiga, todo aquel que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aleluya. No me puedes decir: ¿qué quieres que haga si el mundo te separa de mí? ¿De qué le sirviere al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma en el infierno? ¿De qué le serviría? Manifiesta Santiago. ¿De qué? ¿De qué te podría servir eso? Sin embargo, viene aquí Pedro. Y Pedro, cuando lo querían separar de Cristo, cuando venía, él quizá en ese momento como que vino algo. Pero sí, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Yo tengo identidad, tengo mi título de que soy apóstol de Cristo, tengo esto. Si yo ya he andado caminando de la mano misma de Jesús. Es más, Él me ha llevado al monte a orar, hemos estado juntos, aleluya. ¿Quién me puede separar de Él? Venía aquí la identidad, de lo que muchas veces carece el pueblo de Dios, de la identidad de vida que tiene que, aleluya. Por eso la gente con una facilidad increíble se va al mundo: ya para qué voy a la iglesia, pastor, si ya me siento perdido, pequé. Pues es cuando más debes de meterte con Dios, aleluya. Es cuando más le debes de decir: Señor, esta identidad que hoy no puedo tener, hoy en este momento lo que me separa de ti, Señor, no voy a que esto sea un obstáculo para mi vida. Señor, si algo hice, hoy me meto más contigo. Si algo sucedió en mi vida, hoy te pido perdón. Si algo, Señor, me está separando de ti, ese es el momento en el cual yo quiero, Señor, que eso deje de ser para mi vida, aleluya. Pero es cuando entra la identidad de hijo, es cuando entra la identidad que Dios te ha dado, aleluya. Y por eso manifiesta el apóstol Pablo y dice: si en todas estas cosas somos más que vencedores, yo te he equipado con armas de guerra, aleluya. Te he equipado con identidad, dice el Señor. Te he hecho mi hijo, mi hija. ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Pero Pedro lo estaba pasando, Pedro mismo lo estaba viviendo. Y entonces, después de que Pedro lo evidenció: ay, Dios mío, ¿qué hice? Dice la escritura que Pedro se fue a llorar amargamente. ¿Cómo pude haber cometido tan grave error? ¿Cómo?
Y entonces viene la etapa de la identidad de Pedro. Pedro dijo: no, nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Viene Hechos, capítulo 2, verso 14. Y usted comienza a ver cómo Pedro comienza a predicar, cómo Pedro se comienza a levantar como nunca antes lo había hecho. ¿Por qué? Porque nadie lo podía acusar, nadie lo podía condenar, y por supuesto que mucho menos lo podían separar del amor de Cristo. Dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y mis palabras. Y comienza a decirles, comienza a predicarles. Y entonces en aquel momento se comienza a convertir la gente. Pedro comienza a predicar y se comienzan a convertir. Hechos 3, verso 6. Y entonces no solamente se comienzan a convertir, sino que dice: tienen que haber manifestaciones del Espíritu de Dios, tienen que haber milagros, tienen que haber sanidades. Aleluya. Alguien diga que amén. Y entonces dice el verso 6 de Hechos 3: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquel cojo que estaba ahí en la puerta de la iglesia, la hermosa, en ese momento, cuando ha de haber visto los ojos de Pedro, ha de haber dicho: tú no eres el mismo que lo negaste. Sí, yo fui el que lo negué. No, tu forma misma de hablar te delata, aleluya. Hoy eres otro. Antes te veía miedoso, te veía temeroso de todo. Antes te veía con duda, te veía con incredulidad. Hoy te veo renovado, restaurado, aleluya. Hoy te veo como nunca. Te veo con el poder y la unción del Dios de los cielos, porque la vida misma de Pedro estaba cambiando, aleluya. Pedro en ese momento había entendido: voy a tener identidad. Le pregunto a la gente: ¿quién es usted? Soy Pedro. Juan Pérez, tú eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, aleluya. No eres cualquier hijo de vecina, eres un hijo de Dios. Cuando viene el diablo, te voy a acusar, te voy a condenar y te voy a separar de Dios, en ese momento le dices: no, Él ya me justificó, por supuesto, por su resurrección, y me ha dado identidad. Hoy sé quién soy, hoy no soy cualquier cosa. Hoy sé que valgo la sangre de Cristo, y que si Él me compró, nada ni nadie me puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Dásela fuerte al Rey. Dásela fuerte. Pedro tenía identidad. Ya no solamente era justificado, no solamente operaba sobre su vida la resurrección, sino operaba la identidad. Alguien diga aquí: identidad. Alguien diga, si lo cree, alguien diga conmigo: soy hijo de Dios. Solamente si lo crees, di: valgo la sangre de Cristo. Solamente si crees, dilo: nadie me puede separar de Cristo Jesús. Ahora dale una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. Romanos 8. Déjeme meterme ya a la conclusión. Romanos 8, este bello pasaje que comenzamos leyendo. Dice la Escritura en el verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada, ni la inflación, ni la devaluación, ni la enfermedad, ni la exhortación, ni el regaño me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y dice Pablo: espérame, por si algo te falta, te voy a decir, porque en todas esas cosas, diga conmigo, somos más que vencedores. En todo esto eres más que vencedor. Viene el diablo, te quiere acusar, y tú le dices: no, porque soy más que vencedor. Viene el diablo con la acusación que fijó en tu contra, dice: ahora sí, con esa acusación te vamos a condenar, te vas al infierno. No, porque soy hijo de Dios, tengo identidad y valgo la sangre de Cristo. Aleluya. Decía el apóstol Pablo: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, vaya usted conmigo, Romanos. Si vemos, ahí estamos,
capítulo 8, verso 32. El que no escatimó, regrese, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escúchame, di conmigo, tengo un valor único. Di conmigo, me dio identidad. Tengo un valor único. Segunda de Corintios, manifiesta el mismo apóstol Pablo, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, escúchame, por ti y por mí se hizo pecado. Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos de justicia de Dios en Él. Si Él, que no conoció pecado, por ti fue hecho pecado, es para que ahora tú fueras hecho justicia. Diga conmigo, soy hecho justicia de Dios. Si eres hecho justicia de Dios, entonces en este momento podemos ver, nadie te puede separar del amor de Cristo. Tienes un precio o tienes un valor único. Eres hecho justicia de Dios. Ya no eres un acusado, un condenado. Mire, cuando llegue la mamá y le diga, ay, condenado chamaco, dígale usted, no, condenado estaba. Hoy soy hijo de Dios. Ay, condenado no, ni acusado ni separado. Hoy soy justificado por la resurrección de Cristo Jesús y tengo identidad. Sé quién soy. Aleluya. Pablo manifiesta, espéreme, ahorita se la da muy fuerte el rey. Ahorita se la da. Romanos 8, verso 5, dice la escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Él conoce tus debilidades humanas. Sabe que eres humano. Sabe que puedes cometer errores. Sabe que un error y un pecado es diferente. Sabe que tú has comprendido lo que es cometer un pecado y vivir en pecado. Sabe que Él sabe que tú sabes que si hay la posibilidad, la tentación está en la puerta para que tú puedas cometer un pecado, en ese momento le das la vuelta y dices, no, porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Y en ese momento viene el enemigo que te quería acusar y dice Dios, ya te equipé. ¿Cómo me equipó? Con la justificación. El enemigo que te quería condenar, ¿cómo te equipó? Con la resurrección de Cristo Jesús. Y el enemigo que te quería separar de Dios mismo, viene aquí la identidad. En todas estas cosas somos más que vencedores. Te da identidad de saber quién eres. No eres derrotado. No eres un hombre, una mujer llamados a ser derrotados. Eres llamados a ser más que vencedores. Pónganse de pie conmigo, por favor, y den una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Cierra tus ojos un momento. Levanta tus manitas. No ores. Solamente cierra tus ojos y levanta tus manos. Señor Jesús, tú sabes la condición de todos y cada uno de los que están aquí, de tu pueblo. Tú sabes la vida que tienen. Sabes también sus debilidades. Y en cuál de las situaciones de su vida se ven tan vulnerables porque no han podido tener la identidad que tú les has mostrado. Hoy conocemos que el enemigo los quiere acusar, condenar y separar.
Pero también conocemos que tú nos has dado armas, Señor. Nos has equipado mediante la justificación, la resurrección y la identidad. Hoy este pueblo, Señor, entiende que el propósito del enemigo, que ha tratado de hacerlo por todos los tiempos, Señor, desde que Él fue echado del paraíso, mismo, Señor, mismo acto que consumó en muchos que no tenían identidad de hijo, porque al no tener identidad cometieron actos que los separó de ti, viniendo el enemigo, acusándolos, condenándolos y separándolos de ti, como en el caso de Judas. Judas, cuando vio lo que había hecho, en ese momento vino la acusación en su contra, vino la autocondenación y la separación, no porque nadie o alguien le dijera: hoy has quedado excluido del paraíso, sino que la misma conciencia humana lo llevó a que él tomara la determinación que tomó. Pero hoy, Señor, hemos entendido el proceso del enemigo, 3 etapas con las cuales trabaja, pero también vemos las provisiones que tú nos das, la provisión divina mediante la justificación, mediante la resurrección y por supuesto también mediante la identidad. Hoy, Señor, hoy provee a tu pueblo, provee a tu pueblo, que ninguno de los que están en este lugar se vayan sin ese equipamiento mismo que tú nos has dado a todos nosotros, porque Cristo Jesús fue acusado, condenado y separado, pero con su poder, con tu poder, hoy está a tu diestra, Señor, intercediendo por tu pueblo. Y lo que Él vivió no lo pasaremos nosotros, por la fidelidad, por el testimonio y por el cambio de vida, por esa transformación. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador.